el escritorio con ustedes. Se supone que ya aquí me pueden escuchar, ¿sí? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. En la sesión pasada vimos hasta clasificación de operaciones unitarias, ¿no? Voy a irme muy rápido. Vimos los procesos típicos. Bueno, vimos que la definición de operaciones unitarias, algunos ejemplos. Vimos que todas estas son, se unen por tres principios fundamentales, que son los fenómenos de transferencia, la transferencia de momentum, calor y de masa, que organizan a este tipo de conocimiento, porque si no sería inmanejable. Entonces, bueno, todas las operaciones unitarias presentan o son gobernadas por esos tres principios, no se les olvide. El proceso típico, decíamos que había operaciones de acondicionamiento de las materias primas, operaciones de purificación en el ámbito biotecnológico y en cualquier otro ámbito, y las operaciones de transformación, que es donde ocurren las reacciones químicas o bioquímicas, ¿sí? Otra forma de presentarlo era un poquito más, pues un poquito más explícito en términos de materias. Las materias primas, los productos, tenemos que realizar algunas operaciones físicas de acondicionamiento y las operaciones físicas de purificación y las reacciones químicas o bioquímicas. Y teníamos que, aquí en este tipo de diagrama nos presenta los procesos de recirculación, entre otros, ¿no? Tenemos que, aquí sí vemos a dónde van los residuos y residuos no contaminantes en general. Y definimos la operación unitaria. Dijimos que era cualquier transformación física, ¿verdad? Y dijimos también que el proceso unitario era importante verlo en términos del equipo. Entonces, el proceso unitario también era una operación química, perdón, una operación física, química o biológica que se realiza a los materiales. Entonces, la diferencia entre operación unitaria y proceso unitario era que en la operación unitaria solo se realizan procesos físicos y en el proceso unitario se realizan también procesos químicos o biológicos. Entonces teníamos lo que es la transformación física o la operación unitaria y lo que es el proceso unitario o proceso donde ocurren reacciones químicas y bioquímicas. Entonces una operación, digamos, inmediata de las operaciones unitarias sería pues aquellas según su función, de acuerdo al flujo de fluido, la transferencia de calor, el mezclado, separación, manejo de sólidos. Me parece que ahí nos quedamos. Entonces, no, también le avanzamos por aquí. Entonces, el flujo de fluidos es una operación unitaria relativa al movimiento y transporte de un fluido de un punto a otro. Entonces, ¿qué implica? Que puede haber diferentes fases. Puede haber fases de líquidos de diferente densidad o fases líquidas gaseosa o líquidas vapor. Todo se va a mover a través de tuberías y canales. Accesorios, va a haber accesorios, válvulas, codos, derivaciones, test, y bueno. Entonces, dentro de ese diseño tenemos que ubicar lo que son los equipos para mover propiamente los fluidos.
Entre ellas vemos a las turbinas, los compresores y las bombas. Y también tenemos que tener muy claro que hay que hacer nuestro diseño de tuberías, de redes de tuberías. Vimos los diferentes, quise presentarles diferentes tipos de tubería. Entonces, diferentes tipos de accesorios, diferentes tipos de válvulas que son importantes para nosotros. Vimos el compresor, la bomba centrífuga, las bombas de engranes que sí vimos ayer, y luego vimos el fenómeno de transferencia de calor, y aquí sí nos quedamos. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces teníamos que una operación unitaria llamada transferencia de calor va a aprovechar lo que se llama la generación de gradientes de temperatura. Recuerden ustedes que el calor en sí mismo no podemos medirlo, pero medimos un efecto del calor, que es la temperatura. Entonces, el calor, y eso, por favor, visualícenlo, se va a mover a través de 3 mecanismos. Ojo, no se mueve el frío, se mueve el calor. ¿De acuerdo? Entonces, el calor se mueve a través de 3 mecanismos. El primero de ellos es la conducción, el segundo es la convección y el tercero es radiación, la radiación. Es decir, para mover el calor, nosotros tenemos 3 mecanismos. El que se da al haber contacto entre sólido-sólido, que es una conducción. El que se da a partir de un movimiento de un fluido, en este caso la convección o el movimiento convectivo, se da a través de rizos, de cambios de densidad. A ver si puedo explicarme. Fíjense bien. Bueno, y la radiación que ocurre a través del espacio o del vacío puede ocurrir. Déjenme les digo, la conducción es un fenómeno. Imagínense que ustedes están dentro de un metal. Imagínense que sea aluminio o que sea fierro, que es el más común. Imagínense un cilindro de metal donde ustedes son uno de sus átomos. Ustedes ya habíamos dicho que tenían 6 vecinos, si recuerdan. Cada átomo del interior de esa barra tiene 6 vecinos. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Cada átomo tiene un volumen atómico, es decir, cada uno de esos átomos tiene ocupa un lugar, un cierto volumen del espacio dentro de esa barra de metal. En condiciones, digamos, a 0 grados centígrados, el tamaño de la nube electrónica, voy a llamarle tamaño 1, ¿de acuerdo? Voy a suponer que esté en un estado de excitación, voy a llamarle así, aunque eso no es cierto, normal. Porque van a decir, bueno, ¿qué es eso? Lo que quiero es tener un estado de referencia. Muy bien, piénsenlo así. Ustedes son uno de sus átomos, tiene un volumen electrónico y eso no, ¿cómo pueden medirlo? Eso no se puede medir. Entonces,
La nube electrónica de un átomo está siendo deformada por la nube electrónica de otro átomo. Es decir, comparten una zona del espacio, pero no la comparten porque se superpongan, aunque sí y no, ¿sí? Entonces, el átomo, pues, en la última capa va a estar deformado, porque hay otros átomos igual. Es decir, estarían ahí juntos, aglutinados, y las nubes estarían deformadas, ¿sí? No son totalmente esféricas esas nubes. Si agarráramos ese átomo y lo sacáramos de ahí de esa matriz, veríamos que las nubes, digamos, son esféricas. ¿Por qué son esféricas? Porque estoy suponiendo que son esféricas. Esto es nada más para los fines, digamos, de que visualicen qué está pasando. Sucede que cuando nosotros aumentamos el contenido de calor en ese átomo, ahora imagínenlo dentro de la matriz, y aumentamos la temperatura de 0 grados, la vamos a aumentar a 20 grados o a 50. La pregunta es, ¿qué pasa con esa nube electrónica? Los átomos empiezan a tener más energía y empiezan a ocupar más espacio. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Pareciera que ese átomo va a aumentar un poquito su volumen, solo un poquito. Eso habría que calcularlo, pero decimos que ocurre eso. Al momento de que aumenta un poquito el volumen, la contribución de todos los miles de millones de átomos da un efecto global. ¿Sí? Pero los electrones que están en la última capa se comparten y pasan de un átomo a otro, de manera que se establece como un equilibrio dinámico de flujo. Si ustedes tocan esa barra, van a sentir algo cuando está a 50 grados con respecto a cuando está en 0 grados. ¿Qué se siente? Caliente, que quema. Que quema. Es decir, ese efecto del quemado no es más que el efecto de los electrones que ustedes con los que han estado en contacto al tocar el metal. Ese efecto es un efecto energético, pero a lo que me quiero referir es que en la conducción, los electrones de la última capa o de la última capa se convierten en una especie de mar electrónico excitado cuando aumentamos la temperatura, aumentamos el contenido de calor y por supuesto la escala de temperatura va a aumentar. Entonces el fenómeno de conducción es un fenómeno donde los átomos de la capa superior se comparten entre átomos. Perdón, los electrones de la capa superior se comparten entre átomos. Esos electrones viajan, imagínense un mar ya no de agua, sino de electrones, donde están moviéndose en todas direcciones. Eso, cuando nosotros ponemos un foco, tenemos un punto donde aumentamos la temperatura o le metemos calor, los electrones se excitan más, ese mar electrónico se vuelve más inestable, se excita, de manera que como hay un gradiente, ahí hay una perturbación mayor, esas tiende a extenderse hacia todo el material a nivel atómico. Entonces ahí tenemos lo que se llama ese efecto de los electrones
sobre los otros electrones para que vibren y se empiezan a mover, es lo que conocemos como conducción de calor. No sé si los ubiqué. Sí. Muy bien. Eso es, digamos, el efecto a nivel atómico. Como la excitación hace que la nube electrónica de cada átomo sea un poquito mayor, hay fenómenos globales como el aumento en el volumen o la expansión del volumen, y coincide con nuestra noción. Vemos que un material al calentarlo o al meterle energía calorífica aumenta de volumen, ligeramente, pero aumenta. Y otro de los efectos es que si lo tocamos, nos quema. Y el efecto es semejante al flujo de electrones en un alambre cuando estamos moviendo energía eléctrica. Es exactamente el mismo efecto. Incluso si nosotros no somos conductores, hay un efecto al contacto, el efecto de quemado, te quema. Bueno, eso es con la electricidad. Con el calor es así. Y el fenómeno que les acabo de describir es el fenómeno de conducción de calor. Ojo, el calor, en este caso, es la excitación de los electrones de la última capa de cada uno de los átomos y la transferencia de esos electrones hacia los otros átomos. Entonces, ese es el fenómeno de conducción. El fenómeno de convección se presenta ahora, véanlo ahora de esta manera. Imagínense una placa, un recipiente metálico o un recipiente de vidrio, el que ustedes quieran. Voy a ponerlo metálico. Un recipiente metálico, una olla de peltre. Ubíquense en el fondo de la olla de peltre y supongan que ustedes pueden ver el fondo al horizonte. Ustedes hicieron transparente una ventanita ahí para ver el fondo. Pusieron un líquido. Supongan que pusieron agua. Y por la parte de abajo pusieron una flama, una llama. Entonces están calentando, empezaron a calentar. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Porque ustedes pusieron el metal, hubo conducción, pero no me interesa eso, me interesa lo que pasa en la fase líquida. Si se fijan, pues la conducción es en sólidos y la convección es en fluidos. Muy bien. ¿Qué pasa con el agua que está en el recipiente? Acuérdense, ustedes tienen al horizonte el fondo de la cazuela o del vaso, donde estén calentando. Tienen al horizonte eso. Abajo está la flama. En la parte de arriba tienen el líquido. La pregunta es, ¿qué pasa entre el líquido y el metal? Pues hay una transferencia de calor. Ahora ubíquense nada más en la fase líquida. ¿Qué pasará con el líquido? Están transfiriendo calor. Lo que sucede es que al aumentar la temperatura en la fase, en el líquido que está en contacto con la plancha metálica, va a cambiar la densidad. ¿Qué va a ocurrir? Pues las moléculas de líquido van a aumentar de tamaño
por la energía que están los electrones de la última capa o la capa electrónica de ese átomo va a excitarse, va a aumentar su volumen porque los electrones están moviéndose a mayor velocidad y entonces va a aumentar de tamaño y eso nos da un efecto global, aunque sea local ahí abajo en la zona del líquido, toda donde la plancha, el contacto de la plancha con el líquido va a haber un efecto global. ¿Sí lo perciben? Ese efecto global es que al aumentar de tamaño los átomos, va a haber menor cantidad de átomos por unidad de volumen. Decimos pues que hay un aumento, hay una disminución en la densidad del líquido. Al haber un aumento, una disminución de la densidad, pues el volumen del átomo, lo que estamos diciendo es que es más grande con respecto al estado inicial. Y eso va a provocar que el líquido que está en la parte superior descienda y el líquido que estaba en contacto con la plancha metálica suba, de manera que se va a formar un rizo. Es decir, va a haber un movimiento del líquido frío hacia la plancha y el que estaba inmediatamente en la plancha va a subir hacia la superficie. Ese movimiento es el efecto que nosotros decimos que es un rizo convectivo. ¿Sí lo perciben? Sí, profe. Entonces, ese efecto es el movimiento convectivo o rizo convectivo que se da al haber transferencia de calor. Y decimos que se da nada más se da en líquidos y se da en gases. Y el fenómeno de radiación es, pues, los fotones atraviesan el vacío y impactan a una superficie y la calientan. Cambian la temperatura, lo mismo, igual. Nada más que en la radiación vemos el espectro electromagnético, donde pues la longitud de onda de la flama, pues va a ser la que determina la cantidad de energía que está transfiriéndose. Algo que ustedes no deben olvidar o que deben conocer es que los tres fenómenos se dan simultáneamente. Salvo incluso con la plancha, aunque no pone al rojo la resistencia que está calentando la plancha, pero esa está al interior de lo que llamamos plancha. Entonces ahí tiene unas resistencias, pero ahí si nosotros pudiéramos meternos al interior de la plancha, veríamos que se calienta al rojo vivo. Entonces ese calentarse pues significa que hay radiación. Entonces, y hay el proceso de conducción. Y esa conducción, la capa gaseosa que está inmediatamente en la plancha, en la superficie de la plancha, pues va a generar los rizos convectivos. Y cualquier fenómeno que ustedes vean en la transferencia de calor, pues va a presentarse así. No sé si los estoy ubicando. Entonces, ¿sí? Entonces, algo que no deben, o bueno, que de aquí en adelante deben entender claramente es que los fenómenos de transferencia de calor son tres: conducción, convección y radiación. Y los tres se presentan simultáneamente, solo que alguno de ellos es más importante que el otro en el fenómeno que estén revisando.
Por ejemplo, cuando ustedes calientan a baño María, es un calentamiento a baja temperatura y ahí no se presenta el fenómeno de radiación. Se presenta el fenómeno de conducción y el fenómeno de convección. ¿Sí lo perciben? ¿Dónde y dónde? ¿En qué parte del sistema o del aparatito que construyeron para hacer baño María se presenta la conducción y en qué otra parte la convección? Sí, profe. En el sólido, la conducción y en el agua, pues la convección. Exactamente. Entonces, en todos los se va a presentar. La importancia de esto es que, pues, tiene un costo. Y ese costo muchas veces ustedes tienen que calcularlo en términos de la pérdida de energía. Nosotros quisiéramos aprovechar completamente la energía que estamos generando, pero mucha de ella pasa al ambiente. Acuérdense de su curso de termodinámica, donde ustedes veían la segunda ley y donde se veía que la entropía aumenta cuando realizan cualquier proceso. Entonces aquí es más patente, es más evidente que ocurre eso. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces la operación unitaria relacionada con el transporte de calor de un lugar a otro se llama transferencia de calor. Y se presentan tres mecanismos de transferencia básicos: la conducción, la convección y la radiación. Otro aspecto que deben conocer de esto es que los tres mecanismos ocurren simultáneamente, casi en todas las operaciones, ¿sí? Y por supuesto hay que diseñar equipos para transferir el calor de manera más eficiente. Tenemos los intercambiadores de calor, tenemos hornos, tenemos calderas, tenemos evaporadores, torres de enfriamiento, torres de destilación, condensadores, calderines. Y por supuesto hay que hacer el diseño de las redes de intercambio de calor. ¿Cómo vamos a mantener, por ejemplo, la calefacción? La calefacción significa, bueno, la calefacción en nuestra empresa. Bueno, pues necesitamos un sistema de redes de donde estemos distribuyendo el vapor, por ejemplo, el vapor vivo. Les señalo, el vapor, cuando el agua es un almacén de energía, cuando nosotros la calentamos, podemos llevar energía de un punto a otro de la empresa con el agua. ¿Cómo lo hacemos? Pues calentamos agua, la llevamos a una temperatura mayor a 120 grados centígrados y en ese momento decimos que tenemos agua en forma de vapor y ese vapor le vamos a llamar vapor vivo. Es decir, todo vapor que tenga una temperatura mayor a 120 grados centígrados, decimos que es vapor vivo. ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué nos interesa que sea a 120 grados centígrados como mínimo? Porque a esa temperatura no tenemos líquidos. A temperaturas menores de 120 grados centígrados podemos tener condensados. Entonces, decimos que a nosotros no nos conviene mover vapor a menos de 120 grados centígrados. Y por eso tenemos calderas.
para calentar el agua, llevarla a forma de vapor y tenerla a más de 120 grados centígrados. ¿Sí estamos? Por supuesto, hay que proteger esos sistemas porque si nosotros queremos transferir calor, digamos, de un punto de nuestro sistema a 5 o 6 kilómetros, ojo, los 5 o 6 kilómetros son lineales, pero no significa que tengan una línea recta. No puede ser quebrado 5 metros, otros 5 metros en otra dirección y cambiando de direcciones y ustedes llegan a tener sistemas de tuberías de más de 20 metros, más de 100 metros, más de 500 metros en un espacio pequeño, en la planta. Entonces, ¿por qué? Pues porque cambian de dirección y al cambiar de dirección, pues las tuberías pues son muchas. Y en una empresa o en una planta de transformación, las tuberías siempre son muchas. Por eso mismo, tanto los fluidos como el calor se mueven así. ¿De acuerdo? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces tenemos que diseñar las redes de intercambio de calor o tenemos que diseñar las redes de tuberías que a nosotros como profesionales de la biotecnología o como licenciados en biotecnología o como encargados del área de biotecnología, tenemos que saber cómo llegan la energía que necesitamos para dar tratamientos térmicos a nuestro sistema. Entonces, miren, aquí les quise presentar un intercambiador de calor, que es un cilindro donde entra calor, perdón, donde entra vapor, sale vapor y tenemos más o menos al interior, quitamos esta tapa y al interior tenemos una serie de tuberías, de tubos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un sistema de aprovechamos el espacio para calentar la mayor cantidad de agua o del fluido por unidad de área. Entonces vamos a calentar la mayor cantidad de agua posible en el menor tiempo y hacemos un diseño de tuberías, de tubos concéntricos. Todos están aquí, pero son tubos concéntricos. A ver, fíjense bien, hay un principio. Dice que si nosotros queremos calentar un material y tenemos un área pequeña, pues vamos a calentar poco material. Pero si aumentamos el área superficial, vamos a tener mucho mayor material caliente, ¿sí? Entonces aprovechamos esto porque cada uno de estos cilindros o de estos tubos va a ser un área de contacto con la energía para calentar el fluido, ¿sí? Déjenme ver, acá debe estar abiertos estos. Miren. Si los ven, los tubos están de esta manera. Entra agua, sale agua, entra agua y sale agua. Este es un intercambiador de calor de un solo paso. Déjenme los ubico. Tenemos aquí el haz de tubos. Estos tubos son estos. Son tubos concéntricos que están empaquetados. Cuando ustedes ven la caldera, por fuera se ve como si fuera una cazuela cerrada, ¿no? Está llena de tubos de este tipo. Entonces, entra el agua, por aquí adentro está pasando los vapores de combustión, entonces van a calentar rápidamente el agua y sale aquí en esta zona, y aquí la obtenemos. En el cabezal, ¿sí se dan cuenta? A ver si queda claro. Ahí viene otro. Miren.
¿Sí ven los tubos? Voy a hacerlo un poquito más chico. Esta es una caldera. Sí, ya se aprecia mejor. Tenemos el cabezal. Bueno, aquí en esta parte, lo que acá es esto, aquí es esto. Tenemos que sale de los tubos, pero fíjense bien, por un lado tenemos varias entradas y varias salidas. Uno es la parte externa de los tubos, el fluido va a pasar por fuera de los tubos y otra es por dentro de los tubos. Por dentro de los tubos va a salir el fluido caliente y por fuera de los tubos va a pasar los gases de combustión. De manera que tenemos la salida de los tubos, entra, ¿sí? Entra por esta parte de los tubos y va saliendo. Y por el otro lado entra al tubo, ¿sí? Esto así. ¿Ven los deflectores estos? Entonces va a entrar, va aquí, va aquí, va aquí y a contracorriente, ¿sí? Y va a salir aquí. Y por eso tiene aquí sellado esto. De manera que entra por fuera y por dentro se viene. Entonces tenemos que van entrando y es el mecanismo que se utiliza para que haya un calentamiento rápido. ¿Sí más o menos los ubicó? A ver, déjenme ver. Aquí está. Tenemos, ustedes han visto el radiador de su carro. Sí. ¿Alguien más conoce el radiador de su carro? Sí. Pues es este mismo principio, salvo que en lugar de tener tubos, tienen pequeñas láminas que están acomodadas de manera cuadrada. Es el mismo principio. Observen esto. Por aquí, de aquí hasta acá atrás o de aquí para atrás pasa un fluido que es el aire y por dentro de estas láminas son dos láminas que tienen un espesor muy, muy pequeño, calculado, y esas láminas dan un área superficial muy grande y calientan, pasan o enfrían el fluido. Aquí en este caso, como es un intercambiador de placas, está pasando aire, si fuera el carro, de aquí de donde tengo el cursor, acá atrás. Es decir, va hacia adentro de la página. Pero si quisiéramos calentarlo, en lugar de pasarle aire, le pasamos un fluido caliente. Si ustedes se han fijado, estos intercambiadores son láminas que están como salidas y están conectadas en ciertos puntos al interior, por donde pasa el fluido al interior. ¿Sí? Miren, voy a ponerles la siguiente para que lo ubiquen. Digamos que esto es de manera general, pero las placas son estas. Por un lado, ustedes tienen la entrada del fluido caliente, ¿sí? Y va a entrar a cada una de las placas. Cada una es pero a la vez que está conectado a los otros, ¿sí? Pasa por dentro y sale, entra por aquí y sale por acá. Y al interior son todas las plaquitas, todas estas plaquitas, todas estas, cada una de estas es lo que está ocurriéndoles aquí. Y va a salir, cada una de las placas pues tiene muchas plaquitas, cada una de estas placas tiene muchas salientes, de manera que haya un área superficial muy, muy grande y va a salir caliente. Entra el fluido frío y lo mismo, tiene otra sección ahí mismo que no se conectan, no se mezclan, están en contacto por el lado de una superficie como aquí se ve, para estar intercambiando.
aquí al interior. En cada una de las placas se presenta esto. ¿Sí estamos? Este principio se utiliza en todo lo que es transferencia de calor. Es un diseño, digamos, clásico. Es como si pusiéramos por un lado el fuego o la lumbre y por el otro lado el fluido. Es decir, como si pusiéramos una cazuela, nada más que, o una olla, y por un lado está la alta temperatura y por el otro lado queremos que se caliente. Nada más que esto da un área superficial grandísima, y más cuando ponemos paneles así. Entre más paneles, mayor capacidad tenemos. Y esto se aprovecha para, en la industria, calentar rápidamente a las temperaturas que necesitamos el agua o los sistemas de calefacción. Y en este mismo sentido, les voy a presentar una de las aplicaciones clásicas. Fíjense bien, la torre de enfriamiento es esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos en la parte de arriba, va a llegar un del proceso, los vamos a hacer caer así simplemente por gravedad, y por la parte interna vamos a meter calor, pero vamos a poner aquí un ventilador para que lo jale. Tenemos aquí ventanitas para que esté entrando el calor. Al hacerlo de esta manera, pues estamos calentando. O puede ser al contrario. Aquí lo ponemos en rojo para que vean que hay un flujo. Esta hélice que está aquí es un extractor para que pueda salir esto y se genera un vacío. Generamos un vacío. De enfriamiento. Y se utiliza en las torres de enfriamiento porque en proceso muchas veces necesitamos enfriar el agua, quitarle calor y reaprovechar el agua, porque si no tendríamos un desperdicio muy grande. Si así se desperdicia el agua, de esta manera, pues tenemos que, si no la recuperáramos, tendríamos unas pérdidas muy, muy grandes, ¿sí? Con costos muy altos al estar tratando continuamente el agua para que no se nos incrusten los sistemas de enfriamiento, ¿sí? Déjenme ver, aquí tengo otro por supuesto, este es nuestro intercambiador de calor donde estamos queriendo calentar o enfriar este sistema dependiendo del sistema que sea, de calefacción o de enfriamiento. Miren, aquí ya se ve mejor. Esta es la torre de enfriamiento. Las persianas son estas, ¿sí? Entonces, tenemos que, hay una serie viene la tubería con agua caliente aproximadamente a 95 grados o un poco más, 60, 70, 80 grados centígrados, agua muy caliente que viene del proceso y no la podemos aprovechar, pero necesitamos el agua. Entonces lo que hacemos es que lo ponemos en una serie de atomizadores o de espreas para que distribuyan el agua aquí, y va a ir cayendo por una serie de la torre puede estar empacada. Entonces, cuando nosotros echamos a andar este ventilador aquí, hacemos que estas persianas entre el aire y enfríe estas gotas. Entre más pequeñas estas gotas, es más rápido el enfriamiento. Cuando llega aquí tenemos
el agua ya fría a 6 grados, de 6 a 8 grados centígrados. Y aquí llega, podemos llevarla a 70, 80 grados centígrados, ¿sí? 90 pues está a punto de ebullir, son más o menos a 70, 80 grados. Es energía residual que necesitamos quitar, pero necesitamos el agua para el proceso. Entonces, de esta manera, al prender esto, se genera un vacío en esta parte interna y hace que entre el aire. Este aire va a ir a contracorriente con la caída del agua, ¿sí? Y eso nos va a dar el agua fría y lo que llamamos es torre de enfriamiento. Hay que calcular la altura y los volúmenes, los flujos, a través de un balance de masa. Y luego ya se hace el balance de energía con la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Fíjense bien. La torre de enfriamiento. Tenemos los componentes. Tenemos el ventilador, tenemos los reductores, tenemos los motores, tenemos las charolas de distribución. Todas estas son las espreas donde está cayendo el agua. Cada uno de estos puntos es un punto de contacto con el agua. Estas son las rejillas, ¿sí? Y tenemos la entrada al centro, las persianas, los eliminadores de rocío. ¿Por qué? Pues porque va a caer, va a generar unas microgotas o una niebla que es necesario que se condense. Tenemos a la salida la estructura, la purga y el cárcamo del bombeo. El cárcamo no es más que un depósito donde van a estar bombeando el agua, ¿sí? Fíjense bien, cada uno de estos puntos cafés necesitamos el área máxima para que tenga el contacto, el agua tenga contacto con un área superficial muy grande, gramos, con cosas como esta. Tenemos empaques para las torres de enfriamiento que pueden ser de celulosa, pueden ser de PVC o de aluminio. Fíjense bien, son superficies que están pegadas y que están corrugadas para poder tener un área superficial más grande. Entonces es importante que ustedes vean este tipo de cosas porque al interior de los equipos se les presentan este tipo de estructuras. ¿Para qué sirven? Para aumentar el área superficial de contacto entre el agua y el fluido frío, que en este caso sería aire. Entre mayor área superficial, más tiempo de residencia, más tiempo de contacto y más eficiencia en el intercambio de calor. Estas son las estructuras de las torres de enfriamiento y en vivo, pero llegan a ser tan importantes que depende la industria está de ellas. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que están utilizando es tan grande que hay que reciclarla. No podemos tirarla al ambiente así, porque además contaminaríamos con energía calorífica. Entonces necesitamos crear este tipo de estructuras. Vean todas las rejillas, las ventanas, y vean la dimensión. Esto es muy grande. ¿Sí? Por fuera se ven así. Y les voy a mostrar la forma clásica. Esta la hemos visto en muchas partes. Este tipo de estructura es una torre de enfriamiento para reactores atómicos y son de los más grandes y es emblemático esto. En donde hay industria nuclear, hay reactores de este tipo. ¿Por qué? Pues porque sale a alta temperatura y necesitamos manejar bajas temperaturas. Aquí están.
dependiendo de la altura, y esta altura va a estar determinada por el volumen de tratamiento. Véanle nada más de qué tamaño están estas cosas. Son grandísimas. ¿Sí estamos? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron ya todos? No, profe, todo está bien. Aquí estamos, profe. Ah, bien, gracias. Entonces, quise mostrarles de esta manera porque me parece más ilustrativo que estar haciendo cálculos y no se dan idea de lo que están haciendo. Todo lo que ustedes están haciendo es para que esto sea posible. ¿De acuerdo? Los que hace uno es para poder diseñar este tipo de cosas. Claro, dependiendo del tipo de industria, es el tipo de cálculos que van a hacer o a los que van a contribuir. Puede que ustedes no los hagan, pero debe haber por ahí un grupo de ingenieros que van a necesitar la información que ustedes están generando y nos integramos en los equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las operaciones unitarias hay otra operación que se llama mezclado. ¿Sí? ¿En qué consiste el mezclado? Pues en una mezcla heterogénea, tratar de hacerla homogénea. Ordinaria una mezcla, hablamos de dos componentes o de dos fases, más bien dos fases, que son parcialmente miscibles o completamente miscibles. Las fases pueden ser gaseosas, pueden ser líquidas o pueden ser sólidas. Pongo por caso de mezclas sólidas, pues una sal con un tamaño de grano específico con otra sal que tiene un tamaño de grano diferente. Hay que mezclarlos y hay que hacer la mezcla de manera que no se separen. Y hay que entender que los constituyentes de una mezcla tienen propiedades físicas y propiedades físicas específicas, y la mezcla de cada uno de los componentes, o sea, la mezcla de los componentes va a tener propiedades físico-químicas diferentes a la de los constituyentes individuales. ¿Sí? Fíjense bien, cambia el potencial químico, cambia la energía de Gibbs, cambia la energía de Helmholtz, cambia la capacidad de trabajo y la cantidad de calor que requieren para calentar o para enfriar. Entonces ya hablamos de propiedades macroscópicas que es importante que ustedes puedan ubicar. Bueno, lo primero que nosotros sabemos es que una mezcla se obtiene al poner en contacto dos o más constituyentes. Entonces, el poner en contacto dos o más sustancias hace que tengamos lo que llamamos mezclas. Y las propiedades físicas de la mezcla son diferentes a las propiedades de los constituyentes de la mezcla. ¿Sí? Algo que no les puse aquí, pero que es importante que ustedes recuerden, es que las mezclas pues pueden ser dependiendo de las fases, ¿no? Pueden ser unas mezclas gas líquido, líquido gas,
sólido-líquido, sólido-sólido. ¿Quién me puede decir una mezcla sólido-sólido? Un ejemplo de mezcla sólido-sólido. ¿Podría ser un imán con un metal? ¿Un imán con qué? ¿Con un metal? Pero ahí no se mezclan. Queda en la superficie. Todos conocen el acero. Sí. Muy bien. El acero está constituido por fierro y por carbono. Si la mezcla de fierro-carbono tiene menos de 2% de carbono, se dice que es un acero. Si la mezcla tiene más del 2% de carbono, se dice que es un hierro fundido. Y luego de ahí podemos hacer mezclas no nada más con fierro y carbono. Si ponemos aleantes, es decir, elementos traza dentro de esa mezcla, un elemento traza son cantidades muy pequeñas, pero muy pequeñas. Pero finalmente esos elementos traza cambian las propiedades. A lo que quiero llegar es que la mezcla tiene propiedades diferentes a los constituyentes y lo vemos muy claramente en el acero. El acero tiene una gran resistencia mecánica, mayor que la del fierro, mayor que la del carbono. Si los dos componentes están separados, pues tienen propiedades mecánicas propias. Pero si los mezclamos, esa mezcla tiene propiedades físicas diferentes a las de los, y químicas también, diferentes a las de los constituyentes individuales. No sé si los ubico. Entonces, un ejemplo de mezclas sólidas, pues es el acero. Y si les decía que si le ponemos impurezas, o sea, no dejamos que haya impurezas, no, nosotros se las ponemos, le ponemos elementos traza por ahí, de lo que nosotros queramos, vamos a cambiar las propiedades de la mezcla. Por ejemplo, si ponemos tuxteno, se nos da acero antichispa. Si les ponemos trazas de cromo a la mezcla del acero, le damos propiedades de gran dureza. Si le ponemos silicio al acero, le damos mucha ductilidad, capacidad para moldear. Si estamos, entonces, hemos entendido a través de muchos años y hemos logrado explicar por qué se dan esas propiedades en esos materiales. Debido a las características de la mezcla, pues podemos diseñar los materiales. Y es cuando hablamos del diseño, porque en la naturaleza no lo hay. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, para lograr un mezclado adecuado a las necesidades que tenemos en el proceso,
tenemos que diseñar los mezcladores. Y bueno, los podemos clasificar de acuerdo a varios criterios. Entonces, los tipos de mezcladores van a ser de flujo o de corrientes, ¿sí? Es decir, si tenemos una boquilla como la que tenemos en el baño para mezclar el agua fría y el agua caliente, tenemos de flujos o corrientes. Ahorita les voy a mostrar uno. Si podemos tener mezcladores de paletas o de brazos, de hélices o helicoidales, de turbina o impulso centrífugo y de otros tipos. Vamos a ver. Fíjense bien, los mezcladores de corrientes no son más que llegan dos corrientes a un hueco o a una cámara donde la turbulencia va a hacer que salga una sola corriente. Esta turbulencia que se genera porque este llega con una velocidad y una presión y este también, aquí es una cámara de mezclado. Como llegan los dos a altas presiones, altas velocidades, pues se mezclan y se les obliga a salir por una sola corriente. Entonces el mezclador de corrientes más o menos sería así. Entonces aquí más o menos se les señala. La unidad de proceso, que es esta, se hace que se unan dos corrientes, dos o más corrientes, y se obliga a que salga una a la salida. Fíjense bien, el mezclador de paletas o de brazos es algo así. Esto es para materiales pues muy rudos, ¿no? Digo rudos en el sentido de que son muy densos o son muy viscosos o son pastas y hay que mezclarlo. Estos es otro tipo de paletas. Fíjense bien que son diferentes, pero tienen una característica, que ambos están pegados a un eje. Esto gira y al girar va a mezclar, ¿de acuerdo? Estos dos hacen los cortes en el fluido. Tenemos lo que se llaman los mezcladores helicoidales o en hélice. Aquí son diseños especiales, fíjense bien cómo está diseñado. De manera que al girar esto, en este sentido, lo que tenemos es que hacen cortes de cizalla en el fluido y eso hace que se mezclen. Y por otro lado tenemos el mezclador centrífugo. Lo mismo, tenemos una zona donde ponemos nuestros materiales y van a salir mezclados. Fíjense bien, ustedes han ido a la tortillería. Sí. Ahí se ven este tipo de mezcladores cuando es con harinas de maíz, es decir, la minza, la ponen aquí, le ponen agua y le ponen a trabajar. Ellos ya conocen la cantidad de que deben poner y nos da aquí esto, la mezcla. Cuando nosotros ponemos aquí granos de maíz cocidos, tenemos el nixtamal y sale por aquí porque hacemos que pase y va a girar a gran velocidad esto. Al girar y al estar presionando, pues vamos a obtener la masa, que es un fluido. ¿Sí estamos? Pero no nada más para masa, puede ser para muchas otras cosas, muchos otros materiales. La masa del nixtamal, pero puede ser harinas, pueden ser de otro tipo. Las harinas así se obtienen, nomás en seco. Por supuesto, esta está en una cámara para que los polvos no se dispersen. Fíjense bien, quise hacer un acercamiento para que lo vieran y tenemos
pues diseños especiales para tener una eficiencia de mezclado mayor. El mezclador centrífugo, el mezclador helicoidal. ¿De acuerdo? Y luego, muy bien. Tenemos el mezclador. Tenemos las operaciones de separación. Por ahí nos falta la filtración, pero bueno. Entonces, en esta pasada teníamos nos falta aquí la filtración, pero por aquí está. Cae dentro de operaciones de separación. Entonces, las operaciones unitarias, acuérdense que son transformaciones físicas que realizamos a los materiales. Y entre las operaciones unitarias de separación, podemos encontrar muchas, pero una operación de separación va a transformar una mezcla de sustancias en dos o más productos. Es decir, vamos a separarlo de alguna manera. Y por supuesto vamos a recuperar las propiedades físicas de los materiales puros. ¿Sí? Entonces, las operaciones unitarias de separación pueden ser mecánicas o por transferencia de masa, es decir, de coexistencia de fases. Las operaciones de separación mecánicas las ubicamos como el filtrado, la decantación, el tamizado, la centrifugación. Las operaciones unitarias de separación por transferencia de masa van a ser, las separamos por la coexistencia de gas líquido, la coexistencia de gas sólido, la coexistencia de líquido-líquido, es decir, la interacción entre las fases diferentes y la coexistencia de líquido-líquido. Entre estas operaciones de transferencia de masa, donde existen varias fases, ubicamos la destilación, la absorción, la humidificación. En la coexistencia de gas sólido tenemos la adsorción y el secado. En la coexistencia líquido-sólido tenemos el intercambio iónico y la lixiviación. Y en la coexistencia de líquido-líquido tenemos la extracción. ¿Sí estamos? Muy bien. ¿En qué consiste cada una? Voy a dejar pendiente esto porque esto es importante. ¿Sí estamos? Y quisiera platicar sobre mañana. Ordinariamente dejo una tarea para que me investiguen en qué consiste cada una de ellas. Y ya me pongo a discutir con los grupos sobre cada una de esas precisiones porque la definición que nos dan de repente los libros, pues no nos dice nada y hay que entenderla, digamos, físicamente, ¿de acuerdo? Entonces dejo pendiente esto para platicar uno a uno y voy a tratar de hacer unos esquemitas a mano alzada de cada uno de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para tratar de ilustrarlos de manera más clara. Pero ahorita quisiera hablar sobre mañana. ¿Podemos hablar sobre mañana? Sí. Muy bien. Miren, me están urgiendo de que debo evaluarlos. ¿De acuerdo?
Entonces mañana tenemos clase a las 7, ¿verdad? Sí. Muy bien. Voy a hacer el fin de la presentación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, mañana les voy a presentar un examen. Mañana hacemos examen y mañana es viernes. ¿Qué les parece si tenemos entrega del examen o del trabajo para que los evalúe pues el mismo viernes, ¿no? En la tarde-noche, para que me den tiempo de calificarlos el fin de semana? ¿Cómo ven? O sea, nos subiría como el trabajo, examen y ya nosotros se lo entregamos hasta la tarde. Bueno, es la Sí. fecha límite. Sí, digamos que a las 11, 12 de la noche. Si tuvieran alguna dificultad, me hablan y ya podemos, yo para tener el sábado, para calificarlos y tenerles calificación el lunes, porque si les digo, no, pues el domingo en la noche, pues para calificarlos todavía me voy a tardar más. Sí, Entonces, si profe. así me dan chance. Finalmente, lo que quiero es que ustedes trabajen. Yo les apelaría a su sentido de responsabilidad y a su sentido ético. No puedo hacerlo de otra manera. Y además, ya están al nivel donde ustedes, si tienen alguna dificultad, pues ya digamos, van a consultar con su autoridad. En este caso sería yo. Oiga, profe, aquí no le entiendo. ¿Cómo se hace? Como cuando lo hace uno en el salón. De manera que sí apelaría a su sentido de responsabilidad para que lo hagan individual, y si tienen dificultad, pues yo estaría disponible durante todo el día para cualquier llamado de su parte. ¿Cómo ven? Profe, ¿sí me escucha? Sí, perfectamente. Ah, muy bien. Y lo de los apuntes, igualmente se los mandaríamos junto con ese trabajo. Sí, lo que Ok. van a hacer es el documento en Word, me darían 2 archivos cada uno. El documento en Word, a lo mejor una carpetita por cada uno, para que el documento en Word del examen me lo entreguen respondido y me pongan ahí en otro documento en Word fotografías de sus apuntes, porque sí necesito justificar que hemos estado trabajando todo este tiempo. Y yo ya de ahí tendría elementos suficientes como para decir, hemos estado trabajando. Y a la vez que pues tendría un porcentaje en su calificación. Ahorita lo fijamos. ¿Cómo ven? Profe, última duda. ¿Y cree que nos tardemos más de una hora en el examen o va a ser algo sencillo? Bueno, como rápido, por así decirlo. Miren, yo esperaría que fuera, digamos, no sé, 1 hora y media, 2 máximo. Si se sientan y se concentran en eso. Digamos, va a ser como un examen normal, ¿sí? Que se los deja uno máximo a 2 horas. Pero tendrían todo el día para entregármelo. O sea, el hecho de que tengan el día no significa que vaya a estar como Chucho, el perro, perdón, Chucho, el examen, ¿no? Que les arranque las manos. No, no, simplemente pues no puedo tenerlos, digamos, en un lugar juntos, y puede que alguno empiece temprano, que se vaya a desayunar, que regrese o que haga otra cosa y luego ya se ponga a trabajar. ¿Sí? Como que les estaría dando el día para que lo terminaran de trabajar juntos. Perdón, juntos no, individualmente. Pero no estaría muy extenso. Ok, profe, gracias. Ahora, ¿hasta dónde vamos a evaluar?
Déjenme, voy a ver el archivo que tenemos. Tenemos operaciones unitarias 1 en biotecnología. Teníamos esto, ¿recuerdan? Yo sacaría de las notas ¿qué les parece? Hasta diagramas de proceso. Yo pienso que eso lo hacen en 1 hora. Sí, estaría un diagramita, que me hagan un diagrama de proceso, que lo verbalicen y listo. Las variables que hagan transformación y ya. Y luego otro examen de balances de materia. Podemos aprovechar para hacer dos, ¿no? En los de balances de materia podríamos poner un solo ejemplo y con sus notas pues ya se complementa. Y son 3 de los apuntes. Porque los balances de energía va a ser problemas de balances de energía y el Reynolds, que serían 3. Y luego ya viene esto. Fíjense bien, entre más atomice los exámenes, más probabilidad de que tengan calificación alta. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí, eso sí. Entonces, si ponemos, por ejemplo, los apuntes 1, 2, 3 y 4, 5, que es hasta diagramas de proceso, tendríamos un examencito donde veríamos un diagrama de proceso y las variables, lo que son la definición de operaciones unitarias y algunas de ellas. No se me hace muy extenso. A lo mejor es mucho material, pero no es muy extenso, digamos, en términos de la evaluación. Los de balances de materia, pues con un solo balance o 2 balances que representen, que me muestren donde ustedes sí saben hacer balances, con eso, y si tienen dificultad, pues yo estaría atendiéndolos. O sea, no los dejaría ahí. Serían 3 de las notas, serían 6, 7 y 8. Y luego el balance de energía 9, 10 y 11, hasta el Reynolds. Y ya les dejaría aquí tendríamos 3 evaluaciones. Y podemos hacerla chiquita de media hora para que salgan en la hora de clase, en las siguientes. Ahorita lo que quiero es tener una evaluación para subirla al sistema y que ya no me estén presionando tanto. ¿Sí? ¿Cómo ven? O hacemos uno más gordo, más choncho. Pero No, yo digo, profe, sí está bien. son exámenes chiquitos, interesantes, pero que de alguna manera sean representativos de lo que estamos haciendo. Y para tener evidencia que estamos trabajando. Porque de repente por ahí señalan que muchos profesores no están trabajando diario. Por eso la preocupación. ¿Cómo ven? Sí, profe. Entonces, mañana va a ser hasta el apunte 5, ¿no? Digamos. Sí, hasta las 11:59. Perdón. Sí. Mañana tendríamos a las 7 de la mañana, yo les subo, les mando el examen a su correo. Su correo es biotech 1821, ¿no? Sí, profe, 1822. 1822, biotech, ¿verdad? Entonces, yo se los mando a su correo mañana. De hecho, mañana entramos, si quieren, para que verificar que el examen esté en su bandeja de correo y ya se ponen a trabajar en el día. Sí, profe, ¿también podría enviárnoslo a nosotros? Sí, claro, ¿no tienen acceso ustedes? No, profe, al correo de los chicos no tenemos acceso. Bueno, entonces, ¿qué les parece si mañana
Yo aquí tengo el examen, se los proporciono al grupo y ustedes me dan su correo. Sí, para estarlos atendiendo así, porque me gustaría que los dieran de alta para que no tengan esa dificultad. Ok, bueno, igual Sara, y si quieres les pasamos el correo y la contraseña. Bueno, no sé si tengan problema los del salón. bueno, si se puede, sí, por favorcito. Sí, para no estar haciendo dos grupos, que sea uno solo. Por favor, ayúdenme. Ya de todos modos, si tuvieran dificultad, pues yo estaría aquí en la mañana atendiendo esto y ya veríamos si hay dificultad, pues me dan su correo. Pero yo quisiera que fuera uno porque me van a decir, oye, ¿por qué estás mandando a dos correos esto? Si tienes un solo grupo. Sí, es por eso. Sí, profe, está bien. Ándele pues. Entonces mañana nos vemos para el correo y ya nos ponemos de acuerdo a dónde lo mandan y todo. ¿Sí? Profe, pusieron algo en el chat. Déjenme ver. Miren, lo de los, bueno, yo les pedí que fueran más o menos unas 7 fotos de cada uno de sus notas. ¿Por qué quiero esto? Porque, gracias por el comentario, Carla. Porque, miren, si le tomamos fotos a todo el documento se va a hacer muy pesado. Entonces, yo voy a tener dificultades. Lo que yo necesito es una muestra de lo que están haciendo. Lo que sí necesito es que cada uno elija las hojas o las fotos de sus apuntes. No quiero las mismas fotos. ¿Por qué? Porque de esa manera yo tengo una muestra y si me piden evidencias, yo puedo mostrar que son diferentes. ¿Sí estamos? También les voy a pedir que me pongan su nombre en las notas, en una de las fotos o en todas las fotos para que se vea que son diferentes alumnos, porque me pueden decir, no, pues es el mismo. ¿Sí estamos? O firmado, simplemente su firma al margen para que se vea que son personas diferentes. Y sí, efectivamente, mínimo 7 fotos de sus apuntes y máximo 7. ¿Sí? Para que no se hagan tan pesados. Profe, ¿está bien si le mandamos algo de apuntes y algunos problemas? Sí, claro. O sea, la idea es que cada uno va a elegir sus notas. No quiero las 7 primeras páginas, no, al azar en sus notas. Ok. Sí, o sea, al azar para que se vea todo el trabajo de esa unidad Sí, profe, está muy bien, gracias. o de esa sección que vamos a evaluar. Sí, porque si no se me va a hacer grandísimo eso y a lo mejor me votan o los voto de mi correo, porque pues no voy a poder, no va a tener capacidad. El de la universidad está bien chiquito. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó bien? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Mañana, ¿hasta qué tema sería entonces? Sería Hasta los diagramas. Ya, continúe. hasta el apuntes que sería 5, que son diagramas de proceso, ejemplos. Voy a poner un diagrama de proceso para que lo verbalicen.
¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. A ustedes. Entonces, si no hubiera duda, si no hubiera comentario, en una carpeta con su nombre y su ID, me van a poner dentro 2 documentos de Word. Uno va a ser el examen que yo les voy a mandar, ya respondido, y el otro va a ser un documento en Word donde me peguen las fotos. Van a poner su nombre, y apuntes de tal a tal tema. Introducción a diagramas de proceso. ¿Sí estamos? Y ya por último, el examen es a computadora, ¿verdad? No, es como se les acomode. O sea, si lo hacen a mano y le sacan una foto, pues a mí se me hace bien. Fíjense por qué no lo quiero a computadora. Porque de alguna manera se van a tardar más. O si ustedes consideran que se tardan menos, pues háganlo a computadora. Ahí sí los dejo libres. Y no hay que convertirlo a PDF, ¿verdad? Se queda en Word. Se queda en Word. Ok. ¿Dudas, comentarios? ¿Nada más? Creo que no, profe, todo bien. Entonces, si no hubiera dudas, si no hubiera comentarios, pues entonces ya tenemos los criterios para la evaluación. Yo esperaría recibirlos, digamos, a las 11:59, a más tardar. Si alguien tiene alguna dificultad por cualquier circunstancia, nada más márqueme. Oiga, profe, tengo este problema, voy a mandárselos mañana, o sea, el sábado. Ah, pues bien, lo espero el sábado, pero yo ya estoy calificando, ¿sí? De manera que pueda tener su calificación del parcial el lunes temprano. Antes de subirlo al sistema, por supuesto, se los presento. ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues nos vemos la próxima sesión y les agradezco su participación el día de hoy. Profe, Mándeme. había dicho que nos iba a mandar un correo para mandarle ahí lo del examen. ¿Sí lo Sí, va a mandar mañana. o va a ser el mismo? Sí, mañana se los voy a dar. Miren, no les quiero dar la PAMA que ya tienen, porque ahí tengo muchísimas cosas, entonces va a ser un mundo y para encontrarlos, entonces mejor abro un documento, un correo y ahí metemos todos los exámenes. ¿Sí? Sí, está bien. Ándele pues. Gracias. No, gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir el escritorio y voy a dejar de grabar. Que pasen buena tarde. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Nos Adiós, vemos. Que profe. estén muy bien.